Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, el tema es Dios trabaja, el trabajo de Dios. Juan capítulo 5 nos habla con claridad meridiana de que Dios trabaja. Dice el texto sagrado de la manera siguiente. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué verdad más maravillosa esta. La idea de esta exposición es conducir a los amados de Dios a tener una relación normal con Dios. ¿Me escuchó? A tener una relación normal con Dios. Y alguien dirá, ¿en qué sentido una relación normal con Dios? Bueno, en el sentido de tratarlo, es decir, tratar a Dios como Dios quiere que lo tratemos dentro del campo humano. En la exposición antes pasada, hablábamos del peligro de las deducciones teológicas. A veces esto puede caer como una maldición. Y a veces hasta el tener una mentalidad teológica sin exégesis bíblica se constituye en un juicio. Por eso debemos de tratar de ser bíblicos. Ahí está. Pablo no dice toda teología es inspirada por Dios. Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A la ley, al testimonio, es la palabra. Tener una mentalidad teológica es algo maravilloso. Sí, pero esa mentalidad tiene que estar acompañada de la palabra profética más segura. Para que se me pueda entender o para darme a entender, como debe ser dicho de la mejor manera, en el libro La nobleza de Dios, precisamente en el capítulo 2, abordamos el tema. Y alguien dirá, ¿y cómo un libro que trata acerca de los pecados dominantes, incluyendo el suicidio, puede tratar acerca de la nobleza de Dios? Primero se lo prometí al Señor, que así va a ser el tema, la nobleza de Dios. Y en segundo lugar, porque nos habla de la inteligencia, fruto de llevar la imagen de Dios, y es lo que nos permite tomar acciones de vida o de muerte. Y es también lo que nos permite tener una comunicación con Dios. Permítanme leer esta parte del libro La nobleza de Dios. Gozo de toda vuestra paciencia. Dios como hombre en la tierra de los hombres. Es la página número 15. Dice, los teólogos, tratando de conseguir una consistencia entre los atributos de Dios y su accionar con o entre los hombres, usan un calificativo o término llamado antropomorfismo. Dios, a causa de su ser o naturaleza, lo sabemos, no se arrepiente. Entonces esto es un antropomorfismo, el que Dios se arrepienta. Arrepentirse sería una contradicción, pero la Biblia dice, recuerda usted los silogismos, ¿verdad? De nuestra exposición pasada, antes pasada. Dice, y se arrepintió Dios, dice la Biblia. Pero según la teología y las deducciones teológicas, Dios no se arrepiente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y se arrepintió Dios. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 6, versículo 6. Él todo lo sabe. Sin embargo, se muestra como ignorante y desconocedor de algunas cosas. Le preguntó a Adán, después de este pecar o desobedecer, ¿dónde estás tú? Génesis capítulo 3, versículo 9. Y a Caín, después de matar a su hermano Abel, le inquirió, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso Dios todo lo sabe? ¿Acaso Dios no es omnipresente, no estuvo allí cuando Caín mató a su hermano Abel? ¿O cuando Adán pecó? ¿O cuando la serpiente se apareció? Cuidado con las deducciones teológicas. Cuidadito. Tenemos que ser bíblicos, aunque nos veamos infantiles. Esa es la humildad del creyente. Génesis capítulo 6. Al considerar la profundidad de la maldad de la humanidad, exclamó. En Génesis 6, al considerar la profundidad de la maldad de la humanidad, exclamó, es decir, Dios, porque me pesa haberlos hecho. ¿Y cómo es esto?
Y Dios puede cambiar, tiene sentimientos, tiene emociones. Bueno, la exégesis bíblica dice, porque me pesa haberlos hecho. Cuando conversa con los hombres, lo hace como hombre, como le dio la promesa, o cuando le dio la promesa a Abraham, al anunciarle el juicio para Sodoma y Gomorra, y en otros eventos se muestra en un lenguaje humano como si fuera hombre. ¿Cómo explicar este proceder de la economía divina? Uno de los pasajes bíblicos, y escuche que esta es la razón que damos, ¿verdad? Para entender esta forma de proceder de Dios. Uno de los pasajes bíblicos que ha traído más controversia a los eruditos de la Biblia y que nos podría dar cierta luz es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y específicamente el versículo 7, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sin entrar en explicaciones profundas del original griego con relación a la palabra clave del texto que es se despojó, bien se puede decir que la idea básica es se vació. ¿Cuál es la idea básica? Se vació. Determinó voluntariamente, esa es la interpretación ortodoxa de los hombres de Dios, de la antigüedad y de hoy en día, determinó voluntariamente desprenderse de sus poderes divinos para cumplir con su propósito redentor. Ahora escuche cómo aplicamos esto a nuestro objetivo propósito. Nos parece que en su nobleza Dios desde el principio ha venido despojándose en su trato con los hombres de su divinidad. Paradójicamente, como diría un reconocido teólogo, sin dejar de ser Dios. Lo extraño de todo esto es que Dios, haciendo un gran esfuerzo, por favor entienda lo que quiero transmitir, por comunicarse y relacionarse como humano con los humanos, muchos de sus hijos que procuran relacionarse con Él con una mentalidad teológica, tienden a no gozar de una íntima comunión con Él. Esa fue la clave de la amistad de Abraham con Dios, la de David, la de Job, la de Daniel y la de los demás paladines de la fe. Piense por un momento en la conversación de Dios con Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham no se comunicó con Dios con una mentalidad teológica, sino humana. Si lo hubiera hecho así, no lo cuestionaría como se cuestiona a un hombre. ¿Destruirás también al justo con el impío? Esa pregunta no es para un ser que todo lo sabe. Pero añadió, quizá haya 50 justos. ¿Destruirías y no perdonarás? Génesis capítulo 18, versículo 23. La oración de Job y de David fueron argumentativas. Y nos preguntamos, ¿se puede argumentar con un Dios que todo lo sabe? ¿Podrá el hombre realmente convencer a Dios? Y finalmente se dice, la teología es realmente gloriosa. Nos unimos al célebre pastor inglés Spurgeon cuando expresó que todo pastor debe ser un teólogo. Sin embargo, en nuestra relación con Dios debemos ser sumamente cuidadosos. No vaya a ser que por nuestra profundidad ofendamos su sencillez. Entonces no se olvide del propósito de la exposición. Conducir a los amados de Dios a tener una relación normal como un hijo se comunica con un padre. Sí, por eso se da esa comparación o se presenta esa comparación de Dios como padre. ¿Qué padre? ¿Qué padre si su hijo le pide pan? Entonces Dios está cerca de nosotros. Dios es nuestro Padre. Bueno, estaremos viendo 3 puntos básicos, o 2 puntos y un tercer punto que serán las aplicaciones. Dios trabaja, es el primer punto, y el segundo punto, ¿en qué trabaja Dios? Es una pregunta. Venga acá, ¿en qué trabaja Dios? ¿En qué trabaja Dios? Recuerde que andamos buscando el equilibrio en todo esto. Es una temeridad pretender hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Pero también es un pecado grave cuando dejamos a Dios que haga nuestro trabajo. No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? El trabajo nuestro tenemos que hacerlo. Entonces decimos, pero si Dios sabía
que yo iba a pecar. ¿Por qué permitió que esa mujer pasara por enfrente de mí? Venga acá, pero Dios no lo creó a usted, ¿acaso con libre decisión? Dios no lo creó a su imagen y semejanza. Es una forma de justificar nuestra maldad y nuestro pecado, ¿verdad? Hay una tragedia. Dios, Dios. Sí, sabemos que Dios pudo haberlo evitado, pero se nos olvidó que el hombre, como el caso de Diana, la princesa, iba a una velocidad enorme porque había unos paparazzi detrás y en un túnel. Si usted anda a alta velocidad, ¿qué puede pasar? Sí, pero Dios, sí, pero espérese, que no vamos a poner a Dios ahora en un tubo de ensayo y no vamos a cuestionar a Dios. Lo que tenemos es que pensar en nuestra responsabilidad humana. Entonces, la forma de pensar nuestra tiene que ser la forma bíblica. Sí. En primer lugar, Dios trabaja. El texto dice, mi Padre hasta esta hora trabaja. ¿Cuántas ideas equivocadas? Dios hizo todo y abandonó su creación. Entonces Dios es un metiche. Según esta idea, Dios es un metiche. Porque Dios se mete. Entonces, cuando se necesita a Dios, lo llamamos. Pero cuando Él interfiere, decimos, es un metiche. No, espérese. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Todo es de Él. Me encanta Isaías cuando Él dice, yo soy Dios, yo soy Jehová, y a otro no daré yo mi gloria. ¿Por qué no puede dar su gloria? Porque sería un acto de injusticia. El que usted dé la gloria a otro, se puede entender, porque finalmente nadie trajo nada. Sin duda nada hemos traído y sin duda nada nos llevaremos. Los conocimientos se suceden y hasta en el cerebro. Los últimos estudios que se están haciendo tienen que ver precisamente con la capacidad del cerebro desde el punto de vista genético, ¿verdad? Para transferir conocimientos. Es decir, que hay un cúmulo de conocimiento en los cerebros de hoy en día, y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Donde finalmente tendremos que darle la gloria a Dios y el reconocimiento a los que trabajaron antes que nosotros. Eso sí es importante. Los africanos tienen esa idea de invocar a los muertos. Entiéndame, jamás podemos nosotros aplaudir una cosa así. Los chinos también. Pero recuerdo al abogado de Inglaterra cuando defendió al esclavo, que el esclavo le dijo, no voy a estar solo, dijo el esclavo, voy a invocar a mis ancestros. El juicio estaba perdido realmente. Pero cuando este abogado experto norteamericano escuchó esto, dijo, espérate que aquí hay una sabiduría. Y en el juicio, para defenderlo a él, vio al presidente Adams, vio al presidente George Washington, vio a Abraham Lincoln. Entonces, no fue que invocó, no, sino que comenzó a citar lo que estas personas habían dicho en cuanto a la dignidad humana. Es decir, que invocó en un sentido a los antepasados. Es decir, que el único que puede decir, toda la gloria es para mí, la gloria es mía, no doy a otro mi gloria, es Dios, porque Dios no fue creado, a Dios nadie lo ha creado, Dios siempre ha existido. Es lo que se conoce como la aseidad. Entonces quitemos esa idea barata. Dios se mueve en su creación, arriba, abajo, en el medio, a los lados, en el fondo, en el pensamiento, escrutina ya, se mete en lo más profundo. Cuando Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, es como Dios, y penetra y parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, y no hay nada que se pueda ocultar de su presencia. Eso es maravilloso. Qué Dios tan glorioso tenemos, el Dios que describe la Biblia. Y vio Dios, entonces, vayamos a ver el trabajo de Dios. Pero no tanto el trabajo de Dios, sino comprobar, que Dios trabaja. Y vio Dios que todo lo que había hecho, subraye eso, hecho porque Dios trabaja, y que era bueno en gran manera.
¿De qué se gozó él? De su obra concluida. ¿No dice eso el libro de Proverbios? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Que es mejor el final de la obra que el comienzo, la obra concluida. ¿No le gustan las inauguraciones? ¿No le gusta ver al niño cuando nace? Maravilloso todo esto. Entonces Dios se gozó, ¿verdad? ¿De qué? De su obra. No le meta aspecto teológico. Ciertamente dice Job que con el aliento de su boca hizo todo. Es decir, no hizo humanamente hablando el esfuerzo que nosotros preveemos que se debe hacer. Pero maravillosamente él se gozó al final. ¿Y cuántos días duró? Ahí tenemos el primer día, el segundo día. Y lo detalla. Y se va gozando en su trabajo. Porque mi Padre hasta esta hora trabaja. Si Dios no trabaja, o si Dios no trabajara, es una pregunta importante. Dios trabaja, pero ¿y qué si no trabajara? Ese aspecto hipotético es enriquecedor. A veces los asuntos hipotéticos caen en un vacío. Jane Kennedy escribió un libro, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? Y se han escrito otros libros en el campo secular, usando esa capacidad que tiene el hombre de hacer hipótesis, o de crear, o de presentar hipótesis. Bueno, hagamos una hipótesis, un ejercicio hipotético. Si Dios no trabajara, si Dios no trabajara, ¿usted se imagina que Dios tuviera que dormir? Dice el texto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mire, esto fuera un desastre. Esto fuera un desastre. El cielo, los demonios, los ángeles, wow, los hombres, los microorganismos, las bestias, el espacio sideral, el orden y miles de cosas que no conocemos. Dios trabaja. ¿Sí? El texto lo dice. La exégesis bíblica dice, mi Padre trabaja. Eso es lo que queremos acentuar. En segundo lugar, ¿en qué trabaja Dios? ¿Sí? ¿En qué trabaja Dios? Porque usted le pregunta a un hijo suyo, hijo, ¿tú trabajas? Sí, papi, yo trabajo. Ahora la segunda pregunta, la consiguiente es, mi hijo, ¿y en qué tú trabajas? Ah, papi, yo estoy trabajando en una oficina de abogados. Ah, bien, mi hijo. ¿Y qué tú haces en esa oficina de abogados? Bueno, yo saco copia. Y el muchacho es abogado y dice, no, yo soy litigante, papi, etcétera. Bueno, hay un oficio ahí, hay una ocupación. Ahora, la pregunta es, ¿en qué Dios trabaja? La inmensidad del trabajo de Dios realmente es desconocida en su totalidad por el hombre. ¿Cómo podemos pretender nosotros de que el trabajo de Dios se limita al aspecto humano? Hay trabajo desconocido, soterrado, a por abajo, que no lo sabemos, pero Dios está ocupado y es feliz en su ocupación. Pero vamos a enumerar algunos aspectos o algunas áreas donde Dios trabaja, para que esto provoque entusiasmo en el pueblo de Dios. Sí, en medio de esta pandemia y en medio de esta incertidumbre, para que esto genere una fe maravillosa, ¿verdad? Pero tenemos el texto bíblico. En primer lugar, en preservar su creación. ¿Ha leído usted el libro de Job? ¿Lo ha leído? Cuando Dios baja en un torbellino, ¿sabe lo que es un torbellino? Un impresionante torbellino. Dios viene y le responde a Job, desde un torbellino. ¿Y qué hace? Usa la retórica y comienza a preguntarle, ¿usted tiene el libro de Job? Por favor, ábralo conmigo y vea un momentito, así, abuelo de pájaro, ¿verdad? Cómo Dios le habló precisamente a Job. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente. ¿Tiene su Biblia ya? ¿Sí? ¿La tiene? Dice la Biblia. Capítulo 38. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, maravilloso, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Me escuchó? Ese es para usted también esa pregunta. Y para mí.
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Ahora descubren los científicos que en efecto hay un cordel, aunque sea místico. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Ahora los científicos descubren que hay fundamentos. ¿O quién puso su piedra angular? Los arquitectos saben la necesidad de piedras angulares o de piedra angular cuando se edifica, piedra de toque, piedra de forma. Así la tierra también. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, quien encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba en su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el seno y viene a estar como una vestidura. Y así sigue. Y podríamos pasarnos horas hablando de la ocupación divina, pero damos por sentado que el sol sale, damos por sentado hasta que viene un tsunami, o hasta que no viene un tsunami, que el mar tiene límites y esos límites son de Dios y que Dios supervigila, que Dios hermosea su creación, que Él es quien hace reproducir los peces de la mar, los animales del campo, que le da crecimiento. Sí, porque, que yo pensaba, que usted pensaba que... Si la Biblia lo dice aquí. Entonces usted tiene que dar gracias a Dios por la ocupación divina. En segundo lugar, ejecutando su plan. Sí, ejecutando su plan. Y aquí llamo la atención. El caso de Nabucodonosor. Se estaba gloriando. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Dios afectó su psiquis, su cerebro. Se volvió loco, tuvo una insania mental. Y comía hierba como buey. Y luego escribió una carta, el Todopoderoso reina y él gobierna en los asuntos de la tierra. No es metiche, él quita reyes y pone reyes. Y entonces el de la ONS, sí, también. Él es que engaña, y lo veremos más adelante. Él es que engaña a los profetas, a los falsos profetas. Dios mismo los engaña. ¿Por qué? Porque Dios opera con razón de causa. Dios tiene un control y al mismo tiempo da libertad al hombre. Ese Dios es tan inteligente y tan sabio, ¿verdad? Lógicamente, si va a elecciones, él pierde. En este mundo caído, bueno, mi voto lo tiene Dios. Pero si se hace una encuesta con Dios, él pierde. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere gobernar su vida a su manera. Pero Dios no es populista. Dios es rey y rey soberano. En el caso de José, ¿usted puede entender eso? Dios estaba con José. Lo echaron en una cisterna. Lo sacan de la cisterna. Va donde Potifar. Es injuriado, lo llevan a la prisión y de allí sale como vice faraón, le preserva la vida a sus hermanos. Luego entonces habita en la tierra de Gosén, y luego encontramos entonces que un faraón endurece su corazón, se olvida de José y de que esa nación estaba en deuda con él, y entonces comienzan a maltratar a los judíos. Y entonces Dios levanta un emancipador, un libertador que se llamó Moisés. Y ahí está la buena mano de Dios. A los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. ¿En eso trabaja Dios? No, pero yo pensaba que era un asunto de causa y efecto. Porque yo he leído que dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pero por favor, lea la parte de adelante. Lea la parte de adelante. ¿Cómo así, pastor? No, que la lea para que pueda entender la segunda parte. ¿Y cuál es la parte de adelante? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Usted entiende? Es un asunto de causa y efecto, pero esa ley de causa y efecto la puso el gran legislador Dios, porque Él no puede ser burlado. Y Dios aprende a los sabios, ¿en qué? En su astucia. Grábese eso, por favor. En tercer lugar, maravilloso esto, salvando a sus elegidos. Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 6, versículo 44. Me emociona este pasaje. Juan capítulo 6, versículo 44. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo ahora. 6:44. Mire esto.
Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y cuál es el trabajo del Padre en la economía trinitaria? Es decir, de la gloriosa Trinidad, de la Santísima Trinidad. Llevar a los elegidos a Jesús. Llevar los elegidos a Jesús. Y entonces dirá alguien, ¿y cómo puede ser esto? De una manera muy sencilla, por medio de la persuasión. Me persuadiste, dice el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 7, me persuadiste y fui persuadido. Es decir, que Dios persuade por su espíritu la conciencia de los hombres y lo atrae. Usted no ha visto gente que de buena primera comienzan a buscar de Dios. O usted no ha leído la historia del hijo pródigo, que dice la Biblia que volviendo en sí. ¿Quién lo hizo volver en sí? Dios llamando a sus escogidos. Cuando usted es atraído, nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo atrae. Usted está viendo este programa. Mire, me sorprendió ahorita, por cierto, me sorprendió el alcance que tiene este medio. Superó hoy en la mañana, superó en un 100% el alcance de esta transmisión. ¿Y quién lo hizo? Nosotros no hemos hecho nada. No hemos puesto publicidad. Aquí no hay publicidad. Quisiéramos tener publicidad. Si usted nos ayuda para que tengamos publicidad y para que este mensaje se riegue, maravilloso. Pero no tenemos publicidad. Se duplicó. Ahora, ¿quién duplicó la audiencia y el alcance? Lo hizo Dios. ¿Pero con qué propósito? Para salvar. Porque aunque este medio es un medio de origen adverso a Dios, porque este es un medio adverso a Dios, el que estamos usando, pero es un medio que Dios ha permitido para llegar a sus elegidos. Usted es un elegido de Dios, ¿está entendiendo? El que ha sido entregado a juicio de manera definitiva, que se pone en esta posición para criticar, para murmurar y para condenar, no nos interesa. Usted que nos interesa, usted que Dios ha acercado, usted para salvación, para añadirlo al pueblo, que algún familiar de Iglesia Bíblica de la Gracia o de alguna otra iglesia dijo, oiga, ponlo, mira, o te mandó el link y lo abriste y te quedaste, dice, pero déjame seguir escuchando, porque como que está interesante el tema y fuiste entendiendo, no por la pandemia ya, sino porque el Espíritu Santo comenzó a operar en ti. ¿Cuál es el trabajo del Padre? Llevarte a Jesús. Y ahora te falta mucho camino, porque Dios te va a mostrar tu pecaminosidad y entonces luego te va a mostrar a Cristo en la cruz para que tú sepas que eres pecador. No, pastor, ya yo lo sé que soy pecador. Bueno, para que Él te perdone tus pecados y como la carga del peregrino, en el progreso del peregrino, caiga y pueda gritar vida, vida, vida nueva. Y pueda vivir la vida cristiana gloriosa y maravillosa que vivimos los hijos de Dios. ¿Cuál es el trabajo del Padre? Salvar, atraer. Nosotros somos instrumentos de Dios, estamos en sintonía con Dios, somos canales de Dios. ¿Para qué? Para llamar al pueblo de Dios a Él y para que el pueblo de Dios pueda venir a Jesús, a quien se le ha entregado todo poder y autoridad, y es quien resucita, Jesús. Dice el texto, y yo le resucitaré. Óigame, un hombre, hablando a otros hombres, pero dice, yo le resucitaré, el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo. Ese es el trabajo del Padre, atraer personas a Jesús. Pero ¿qué más? ¿Qué más? En cuarto lugar, dando provisión. Maravilloso esto. En medio de esta pandemia que se crea una incertidumbre, tenga mucho cuidadito. Porque Dios tiene un trabajo, pero Él trabaja, como dice la canción, para los que confían. Si usted quiere hacer el trabajo de Dios, usted se va a abrumar. No es que usted no va a producir, usted va a producir, pero va a producir con tristeza. Y la bendición que Dios da no añade males consigo. Mire cómo dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 25. Probablemente usted sepa este pasaje de memoria. Dice el texto de la manera siguiente. Capítulo 6, versículo 25. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Esta es la parte que yo quiero llamar vuestra atención. Y vuestro Padre celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dos cosas. Número uno, alimenta a quienes, a las aves. Y a los lirios del campo lo viste también. Y si Él tiene provisión para las aves, ¿no tendrá provisión para usted? Permítame decirle lo que está pasando en el mundo. Brasil ha comenzado a deforestar, tiene tiempo en eso ya, a deforestar la Amazona. ¿Por qué? Porque ha comenzado a producir granos, soya, y se ha convertido en el país más productor del mundo. Pero los ambientalistas y los expertos en considerar la realidad humana, que dicen que la población tiene 7.000 millones, pero que de aquí a un tiempo va a llegar a los 10 mil millones, 10.000. Ahora tiene 7.000 y algo, va a llegar a los 10.000 millones. Dice, es que no hay comida para tanta gente. ¿Cuál es la preocupación de ellos? Se lo voy a decir clarito. La preocupación de ellos es que los alimentos, es decir, que se pueden convertir en trigo, que se pueden convertir en cereales, los hombres se lo están dando a los animales. Y usted dirá, ¿y cómo así? Sí, a los animales para que esos animales crezcan, como los pollos, los cerdos, la vaca, etcétera, y entonces venden esas carnes. China tiene una producción de carne inmensa, porque y le compra los granos a Brasil y en otros lugares de la India y del África. Y entonces dice, no, paremos esto. Y en Estados Unidos, en algunos lugares hay un clamor. Dice, no, produzcamos menos carnes o carne de calidad y produzcamos más granos y trigo y cereales. La gran noticia que tengo para usted es que no importa lo que esté pasando en el mundo, aunque nos interesa. Hay trigo para usted, hay provisión. ¿Sabe por qué? Porque no depende de lo que produzca Brasil. Depende de que vuestro Padre tenga cuidado de nosotros. Dice, no os preocupéis, porque vuestro Padre que está en los cielos, que trabaja, ¿en qué? En dar provisión a sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Usted cree que Dios hace una acción única, ¿verdad? Aunque hay un decreto, lo compartimos 100%, pero usted cree que dice, doy un decreto y me voy a dormir? No, Él está proveyendo todos los días. Por eso es que es una temeridad hacer una sola oración en el día. Y que oré una vez al día. Padre, oro por el desayuno, oro por la comida y oro por la cena. Y hay algunos que hacen una oración semanal. Y hay algunos que han llegado a hacer una sola oración mensual. Y hay otros que han llegado a hacer una oración anual. Y una oración en toda su vida. De que, Dios, ya yo no oro más. No, mi amigo. El pan nuestro de cada día lo oramos a cada rato y en cada momento. Porque la provisión de Dios es cada día, en cada rato y en cada momento. Por eso es que oramos sin cesar. Amigos, yo no oré cuando me convertí. Señor, bendice todos los mensajes que yo voy a predicar. Esta mañana tempranito, desde que me levanté. Es más, toda esta semana, pidiéndole al Señor dirección. Dame luz. Dime lo que tu pueblo necesita. ¿Por qué? Porque Dios es el que me da alimento a mí espiritual para ayudárselo a usted. Entonces yo pido, dame el pan espiritual. ¿Para qué? Para ayudárselo a mi pueblo. Mi primera provisión es para mi iglesia, Iglesia Bíblica de la Gracia. Mi primera comida, la primera que yo pienso y que separo es para Iglesia Bíblica de la Gracia, que es la que yo pastoreo. Pero claro está, hay comida para todo el mundo. No importa de qué iglesia usted sea, hay comida para usted también. No importa si usted no tiene iglesia, hay comida para usted. Porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche, porque le hemos pedido provisión y sabiduría y Él nos da abundantemente y sin reproche. ¿Ve usted? Entonces Él alimenta a su pueblo y viste a su pueblo sustento y abrigo y estamos contentos, pero superamos, nos da más y tenemos hasta para compartir con los demás. En quinto lugar, contestando las oraciones. Contestando las oraciones. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos trabajan demasiado porque oran sin sabiduría los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. No es que Dios decretó que te iba a recompensar en público. Sí, está incluido. Pero es que en el momento Él se goza. Hizo facto. Cuando Él te honra. Porque tú le pediste. Se lo pediste en tu habitación secreta. Y Él te honra en público. Ese es su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Contestar oraciones. Usted sabe los millones y millones de personas que están orando. Y quiero observar aquí que no solamente nosotros oramos. Los espíritus de los cristianos que murieron oran. Y alguien dirá, ¿cómo así? ¿Y oran a favor nuestro? Yo no sé si oran a favor nuestro. Lo que sé es que ellos exclaman, ¿hasta cuándo? Dice el libro de Apocalipsis, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Es decir, que queremos que esto se acabe. Es decir, que Dios atiende un clamor. ¿Y los ángeles? ¿Ustedes creen que los ángeles no claman a Dios? Hasta los demonios. No, Señor, no nos metas en eso, no nos metas, por favor. Nos ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Ese Dios tiene un trabajo enorme. Hasta los niños cuando claman, hasta los cuervos cuando oran. Dice la Biblia que Él escucha a los cuervos cuando claman y no te escuchará a ti. Escuchó la oración de Ismael cuando era un bebé y por eso existen los árabes. Dios escucha la oración. Él está atento y examina. En sexto lugar, juzgando. ¿Cómo así, Pastor Bayonet? Juzgando, sí, eso es el trabajo de Dios. Él es legislador y juez. Y dirá, y no es que me han dicho de que va a haber un juicio final y ya. No solamente. Sí habrá un juicio final donde todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pero aquí no es asunto de causa y efecto. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7. El sermón del monte es enriquecedor. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. La pregunta aquí es, ¿quién te juzgará? Dios. Dice el texto, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. ¿Por quién? Por Dios. No por el hombre, no, aunque a veces pasa que el hombre te juzga con tu propia medida, como pasó con Maximilien Robespierre de la Revolución Francesa, el hombre que estuvo en contra de la pena capital y después que llegó al poder mató a miles y miles de franceses. Esa guillotina también sirvió para él. Fue juzgado de acuerdo como juzgó a los demás, pero fue la providencia que operó de manera maravillosa y gloriosa, la rueda de la providencia. Entonces, en ese sentido, alguien puede estar arriba, puede estar abajo, y aunque usted vea a la gente sonriendo, no piense que toda sonrisa es real, porque en lo secreto Dios puede estar juzgando a los hombres en su conciencia, declarándole el juicio final. Y en muchos casos, aquí para dar señal, cuántas muertes trágicas, perversas, de gente desviada en el campo sexual, oh terrible, de riñas sexuales, de celos, cuántos adulterios juzgados desde aquí, terrible eso. ¿Por qué? Porque Dios está en control y Dios juzga. ¿Usted ha leído acaso Romanos capítulo 2? ¿Por qué no lo lee en este momentito conmigo y se da cuenta de que el trabajo de Dios tiene que ver con juzgar aquí a los hombres? Mire cómo dice Romanos capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, ¿en qué trabaja Dios? En juzgar. Contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a que al arrepentimiento. Y así Dios juzga a su pueblo, Dios juzga a los paganos, Dios juzga a todo el mundo.
pero no como tú quieres, ni como yo quiero. De verdad que justicia retardada puede ser justicia renegada. Sin embargo, Dios no se olvida. No se olvida ni de lo bueno que hacemos, ni de lo malo que hacemos. Y Él viene a su tiempo. En séptimo lugar, humillando a los altivos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice que Él humilla a los altivos y honra a los humildes. ¿Y cómo lo hace? De la forma a veces que usted ni se imagina. Pero Él lo hace. Ese es su trabajo. ¿Cómo más? En octavo lugar, entregando al error a los hipócritas. Ya lo vimos en la escuela dominical, virtual. Vimos con claridad meridiana que aquellos que no gustaron de la verdad, Dios les envía un espíritu de error a fin de que crean la mentira. Dice el texto. Por esto, versículo 11 del capítulo 2 de Tesalonicenses, segunda. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Ese es su trabajo. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y en Ezequiel capítulo 14 dice, y aquel profeta que llenó su corazón de idolatría y quiere consultarme a mí, pero tiene una idolatría en el corazón. ¿Sabe cuáles son la idolatría suya? Probablemente las cosas de esta vida. Y en algunos que están dentro de la iglesia, los hombres de reputación. Que usted ha puesto más a los hombres de reputación que a la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios no puede ser burlado, ni su gloria puede ser menoscabada. Entonces Dios le envía un espíritu de error, engaña a los profetas bíblicos y de nuevas revelaciones, y lo engaña a usted también. Ezequiel es muy dramático. ¿Usted tiene su Biblia? Ábrala conmigo. Libro del profeta Ezequiel. Dice la Biblia de la manera siguiente, en el capítulo 14. ¿Y qué dramático es esto? Dice Ezequiel capítulo 14. Porque di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y dice más, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiesen apartado de andar en pos de mí y hubiesen puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viere al profeta o viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Ahora mire esto. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado, subraye esto, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de medio de mi pueblo Israel. ¿Qué significa esto? Con ídolo en el corazón. Usted ha idolatrado más a los hombres. Y los hombres tienen sus ídolos, es decir, la fama y la gloria de este mundo. Entonces van a consultar a Dios. Hasta la misma Biblia viene a ser torcida en sus pensamientos. Y los textos que se veían tan claros, ahora no se ven claros y oscuros, ahora se ven oscuros. Y a las cosas que son verdades absolutas, comienzan a decir que son relativas, como los 10 mandamientos. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Endurecer el corazón. Y yo endurecí el corazón de Faraón. Porque dice Romanos 9, al que quiere endurecer, endurece. Y endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su gloria y para mostrar su poder. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Ablandar corazones, pero también endurecer corazones. ¿Cómo está su corazón? ¿Usted es sensible delante de Dios? ¿Se está acercando a Dios? ¿O usted está altercando contra Dios? Mira, el trabajo de Dios es salvar y endurecer. Ay, dígale a Dios que no lo endurezca. Sea niño, dígale Dios, ablanda mi corazoncito, ablándalo, a lo de carne. No diga, ¿y por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Y por qué? No. Dígale que Dios quiere tener una relación
no como un Dios que está distante. Él quiere ser su padre. Y sea usted su hijo. ¿Cómo le pide un hijo a un padre? Papi, dame. Papi, tengo hambre. Ay, ay, eso le rompe el corazón a un padre. Dígaselo a Dios. Dígale, papi, padre, papá, Dios, Abba, Padre. Ablanda mi corazón y hame sensible a tu verdad. En noveno y último lugar, preservando a sus elegidos. Y esto es maravilloso. Dios preserva a sus elegidos. Dios preserva a sus elegidos. Dios preserva de manera maravillosa a sus elegidos. Sí, gloria a Él, porque Él preserva a sus elegidos. Dice la Biblia con claridad meridiana, nadie los va a arrebatar de mis manos. Nadie. Absolutamente nadie los va a arrebatar de mis manos. Sí, ¿por qué nadie va a arrebatar de sus manos? Porque Dios los protege. Dios protege a sus elegidos y los protege hasta el final. Ese es su maravilloso trabajo. Permítame dar entonces finalmente 3 aplicaciones. Imitemos a Dios. ¿Y cómo vamos a imitar a Dios? Como hijos amados. Vamos a imitar a Dios trabajando. Trabajando. Así debemos de imitarlo. Trabajando. Nada puede distraernos. Aún en medio de esta incertidumbre que hay hoy en día, debemos trabajar hasta el final. En segundo lugar, obedeciéndole. Debemos obedecerle. Debemos obedecerle. Dice Juan capítulo 5, versículo 11. En el mismo contexto de la expresión mi padre hasta esta hora trabaja, ¿sí? Encontramos algo maravilloso. Esto fue cuando ocurrió el milagro con ese hombre que tenía 38 años, que era paralítico. Entonces los judíos le preguntaron, ¿y por qué tú violas el día de reposo? Y entonces él respondió de la manera siguiente. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 9. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo, maravilloso esto, me dijo, toma tu lecho y anda. Y aquí se crea una especie de disyuntiva, ¿no? Y alguien dirá, ¿cómo así de disyuntiva? Bueno, porque aquí estas personas querían que este hombre se sujetase al yugo de los fariseos. Pero este hombre había conocido a su emancipador, a su salvador. No, lo había conocido, pero no sabía quién era. Pero había obedecido. En medio de esta dificultad, quiero decir a los médicos que me están viendo, ¿a quién vais a obedecer? ¿A la OMS o a Dios? ¿A quién? No sigan a ciegas a los hombres del mundo y aún a las autoridades. Y quiero decirle ahora a los pastores y al pueblo de Dios en sentido general que ciertamente hay una privación que se entiende que hay razón de causa de nuestras libertades. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos dicen por un toque de queda o nos dicen por una cuarentena que no debemos hacer reuniones públicas. Algunos se han emancipado y la han hecho. Hay un jurista constitucionalista en la República Dominicana que dijo que ese hombre que llevó la cruz, usted puede estar a favor o en contra, ese no es el punto ahora, había que respetarle sus derechos constitucionales y lo que fueron también. Nosotros sabemos, lógicamente, que el Estado salvaguarda y está viendo el hecho de que menos personas se contaminen. Pero si llegase un momento donde se pudiese interpretar que hay un abuso del poder, ¿a quién vamos a obedecer? Dice la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Saben por qué han habido tantas muertes en Nueva York? Porque en vez de tener un código local que lo pudiera regir a los médicos,
se dejaron llevar del código o del protocolo de la OMS y mandaron gente a sus casas y no le dieron medicamentos, nada. Y murieron, no del COVID, murieron porque no fueron medicados. ¿Usted me entendió? ¿Cuál es la función suya, doctor? Sanar, curar. Hágalo con amor. Y si usted lo que tiene es un té de limón, hágale un té de limón. No, es que no el té. Eso es lo único que usted tiene. Hoja, té de limón, hágale eso. Si lo único que tiene es ajo, cebolla, hágale eso. Si usted entiende que puede ser un antibiótico, el ajo. Ahora, si tiene, como en efecto, hay una cantidad inmensa de antiinflamatorios, de antidescongestionantes, de antibióticos diversos que pueden ayudar en cuanto a los dolores intensos de cabeza y los dolores de garganta, que usted sabe que es fruto de una inflamación. ¿Qué usted va a hacer? Haga lo que está a su alcance. Haga lo que Dios dice. Y déjele lo demás al Señor y use el derecho a intentarlo. No deje que la cobardía lo arrope. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Imitemos a Dios. Dios trabaja, pero si nosotros obedecemos y si le honramos, finalmente tengamos paz. Salmo 127. Dice con claridad meridiana la palabra de Dios que Él da a su amado mientras duerme. Descansemos en Él. Y lo que le corresponda a Dios hacerlo, que lo haga Dios. Pero lo que nos corresponda a nosotros hacer, hagámoslo. De hecho, este acuartelamiento, esta pandemia, este encerramiento no nos pueden hacer improductivos. Tenemos que ser productivos para Dios. Y cuando termine esto, si a Dios le place, que el fruto de nuestro trabajo en secreto se pueda ver. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.